¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos platicando con nuestro amigo Roland Hon, o como lo conocen alrededor del mundo, Rolando. Roland es originario de Suiza, pero se ha convertido en un ciudadano del planeta entero. Nos va a platicar un poquito sobre su misión y sobre la trayectoria que ha cursado durante estos últimos años. Bienvenido, Roland, ¿qué tal? Muchas gracias. Platícanos un poquito de tu misión, ¿de qué se trata? Hace 9 años que camino y caminaba por todo el mundo ahora hasta las islas de Asia, hasta Oceanía, Medio Oriente, África también, Europa, claro. Y ahora regreso de un viaje de 2 años en Sudamérica. Cruza todo Centroamérica y ahora soy listo para subir más al norte hasta los Estados Unidos y Canadá. Y voy a caminar hasta el fin del año, hasta el 28 de diciembre de este año, eh, por preguntar una armisticia planetaria a la gente de la ONU en Nueva York. Es una misión muy ambiciosa. Llevas 9 años caminando por el mundo, visitado ¿cuántos Yo países? paso hasta ahora por 97 países. 97 países y al final del tour directo van a ser 99, ¿no? Por los dos que te faltan. Sí, Wow. sí. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo nació la idea de hacer esta trayectoria? Yo me llevo por la paz cuando las torres de Nueva York se rompen. A este momento me llevo por la paz. Y falta un poco antes que descubre cómo puede hacer este trabajo por la paz. Y en 2002 la Suiza entraba en las Naciones Unidas. Y en este momento me viene la idea de la petición, porque una petición es un herramienta de democracia directa y yo creo que es el tiempo ahora por la humanidad en todo el mundo de llevarnos de una manera democrática, significando que el pueblo puede tener el poder. So, ahora es el tiempo para hacer este paso adelante. Entonces vas caminando por el mundo con una petición bajo el brazo, Bueno, invitando a la gente que te encuentras en el camino ujú, a que escuche lo que dices y a que firme la petición y se bueno. una a tu causa. ¿Cuál ha sido la manera en que te ha recibido la gente? Yo sé que obviamente ha variado mucho, ¿no? Ujú. Pero de los momentos más bonitos que te ha tocado en el trayecto, que nos pudieras platicar. Ah, Usualmente cuando hablas de la paz y cuando pasas y que solo eres un peregrinaje, la gente es una sorpresa por la mayoría de la gente que nunca ve algo como eso, ¿no? So, es una sorpresa y también se recuerdan que hay algo de muy importante en el hombre, es la humanidad, ¿no? La voluntad de ayudar y también de preguntar lo que pasa, de dónde vienes y qué haces y cosas como eso. Y ese me interesa mucho porque me permite de encontrar gente en su lugar, en su vida. Y como soy un extranjero que solo paso, yo puedo tener conversaciones muy interesantes con la gente. La gente me hablan de lo que piensan de la paz y de lo que viven y cómo de su vida pueden adelantar hasta la paz. So, es realmente muy interesante porque encuentro realmente mucha gente. Cada día encuentro docenas de personas que firman la petición y realmente es muy interesante, sí. Bueno, me imagino que también, pues, a veces en el mundo somos muy cínicos. Me imagino que también a veces en el camino tal vez te hayas encontrado con alguien que te diga, bueno, ¿y qué? Mm, Firmas, aunque consigues 100,000 firmas y las Bueno, entregas a la ONU, eso no va a cambiar nada del mundo. ¿Tú qué les dices a la gente que te dice eso? ajá, claro que ahora con todo lo que entendemos en las noticias y la televisión, hay mucha gente que cree que la paz no existe. Pero
es de lo que vivimos aquí en este parque central en México Ciudad. Es un ejemplo perfecto de la paz. La paz es solo lo que vivimos cada día y usualmente. Y si viene nadie que rompe la paz, podemos vivir en paz. Esa es la paz. Eso no es más complicado que eso, no hay nada de hacer por la paz, porque la paz es, y solo necesitamos de hacer cosas que no hay nadie nada más que le rompe la paz. O sea, viviendo en paz vamos a lograr la paz en el mundo. Voilà. Y claro que ahora vivimos en una crisis dura en todo el mundo. No es solo aquí en México, no es solo aquí en las ciudades, en todas las ciudades del mundo, es en todos los países del mundo que hay una crisis que podemos decir que es una crisis de conciencia, porque los modelos que tenemos ahora realizamos que no son válidos, ¿no? Y hay cosas que no funcionan ahora en el siglo XXI entendemos muchas más cosas. Hay medios de comunicación que nos permiten de comunicar más rápido y también de entender cosas que nunca antes entendimos, ¿no? Por eso la manera de entender las cosas de ahora cambia. Por eso hay tanta gente que sufren y que se preguntan qué pasa, dónde vamos, pero es como una crisis de adolescencia y esta crisis va a pasar y después vamos a iniciar propiamente una era de paz y vamos a construir la paz y vamos a arreglar todos los problemas que hay. Y ahorita hay mucha gente que trabajan sobre eso, no hay nada de preocuparse. Pero claro que no es una petición que cambia las cosas. La petición es solo una manera de recordar testimonios de gente que sienten la paz en su corazón y que la quieren compartir con el mundo. Y ahora caminando por tantos países, tantas culturas diferentes, realizo que en todo el mundo pasa la misma cosa. Ahora la gente se desperta en todo el mundo, la gente entiende ahora que podemos hacer algo, también si es muy pequeña, pero pequeña se va a hacer grandísimo, grandísimo, porque hay mucha gente que entienden eso y que hacen lo que pueden, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo visualizas, cuando te imaginas el futuro de la humanidad, cómo visualizas a la sociedad? Yo tengo mis propios sueños, ¿no? Yo tengo como sueños de una humanidad que vive en perfecta armonía. Esos son mis sueños. Mis sueños se van a devenir, ¿no? Se van a existir, pero son solo míos. Pero si tú haces tu propio trabajo y cuando cada persona hace su propio trabajo para caminar hasta su propio sueño, para creer, por vivir sus propias utopías, la utopía se va a hacer una vida real por mucha gente. Voilà. Por eso podemos estar muy optimista, porque hay tanta gente ahora que hacen el paso que en el futuro seguro que vamos a tener una vida armonía dentro de todos los hombres y todas las mujeres, todos la diferente clase de personas que podemos ser. Pues ojalá que sí, ojalá que esa visión se cumpla y yo creo que con gente que está haciendo lo que tú estás haciendo, contagiando un poquito de optimismo y de paz alrededor del mundo en un camino muy individual, que de hecho, y te lo comenté antes, es como un trabajo de monje lo que estás haciendo, como una misión monástica, pues porque vas solo por el mundo, pero con una misión y sin miedo, ¿no? Con amor y sin miedo. Y me dices que nunca te ha pasado nada en los 9 años, o sea, no has tenido ningún incidente. Nada que yo puedo decir que fue un momento peligro, ¿no? Porque realmente cuando tienes esta energía de paz, toda la gente alrededor de tú le sienten y la gente que no lo entiende no le gustan de hablar contigo porque no hay resistencia y a mí nunca me asaltan, nunca me roban, nunca tenía problemas y por eso soy muy feliz de hacer ese trabajo, que es un trabajo que realmente yo realicé que tenía el sueño de hacer eso cuando fue un niño
Y hace nuevo cuando realizó que yo puedo hacer eso, que yo puedo caminar, que yo puedo... Al primo no pensaba ir en todo el mundo, pero hace un paso, hace un segundo, me fue por la primera vez, mi primero peregrinaje fue hasta Babilonia, en Irak, cuando los americanos atacan Irak. Y cuando fue ahí, escuché a la gente que vive en este tiempo terrible, cuando no hay nada que funciona, no hay agua, no hay electricidad, no hay comida, no hay nada que funciona. El peor que todo es que la gente no sabe lo que pasa, porque también las informaciones no pasan. Este fue realmente el peor que encontraba cuando fue en Babilonia, es que la gente me pregunta a mí, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay trobles, hay militares para todo, pero ¿qué vienen a hacer aquí? Y yo me fui por ahí, por Babilonia, para preguntar a la gente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y fue el contrario, es que me preguntan a mí, ¿qué pasa? Y yo también no puedo decir, porque todo lo que escuchaba fue cosas que me dicen las televisiones y las noticias, y que ahora sabemos todos que no fue verdad, ¿no? Que fue todo mentiras, que sigue una armada para destruir un país. Pues es realmente admirable, muy admirable el trabajo que vienes haciendo. Ojalá que más gente se entere de tu causa. Tenemos aquí, esta es la petición que Rolando está rolando por el mundo. Ajá. Mira, es muy Es- simple. sí, cuéntame. Es muy simple, se llama la Petición Mundial por la Paz. Hay una frase aquí que dice, yo quiero la paz sobre la tierra, que es una frase que la mayoría de la humanidad comparte, que tiene este sentimiento en el corazón. Y si te gusta esa frase, puedes simplemente firmar aquí, por ejemplo, la línea 13. Y cuando esta fecha está llena, se va a juntar los otros que tengo ahorita. Aquí hay mi nombre, Rolando, soy de Ginebra, Suiza. Significa que no hay grupo, no hay organización, no hay sponsor y también no hay ideología, porque la paz, cada persona debe defender su propia paz. Yo no puedo decir que mis ideas de paz son buenas para tú, porque yo tengo mis propias experiencias, yo tengo voilà, una vida personal, y cada persona tiene su vida personal, íntimamente personal, y desde el centro que cada persona tiene, podemos exprimir nuestra voluntad de vivir en paz. Voilà. Y también este papel habla de una armisticia planetaria que dice en el 28 de diciembre de 2012, o al fin de este año. Y aquí hay también el número 1,5 mil millones. Aquí me gustaría de tener todas las firmas de 1,5 mil millones, pero el importante es de ver que este número es el número de gente que viven que tienen conciencia, que viven con su conciencia. Y todo eso voy a presentar a las Naciones Unidas, y voy a mandar como una minuto de audiencia a toda esta gente, ¿no? Y voy a ver lo que pasa, voy a ver lo que voy a decirlo, porque yo no sé, voy a ver lo que pasa. Y también este papel aquí dice que este trabajo es neutral de toda influencia política, religiosa y económica, y puede ser libremente firmado por todos. Realmente todos los que le gustan este trabajo pueden ver sobre internet. Aquí hay el sitio donde podemos printar la página en muchos idiomas diferentes. Voilà. Y después la mandar con el correo físico, con el correo del siglo antes, o con una... Voilà. Ahora no se hace mucho, pero siempre lo que necesitamos es de tener las firmas originales, manuscritas, y de toda la gente que le gustan de juntarnos. En todos estos 9 años que llevas caminando por el mundo, más o menos cuántos miles de kilómetros te has aventado. Es imposible de decir. Yo tengo una mapa sobre la que hay el hilo de todo mi camino. Puedes dividir, tú puedes calcular,
No sé, es imposible decir, realmente, no sé, miles. Este no realmente importa el número de kilómetros, porque en real caminar es la actividad más natural del hombre. Cuando cuando caminas no prende mucho energía, solo caminas un poco más. Y cuando caminas más de 5 kilómetros, después los kilómetros no son un problema, porque el cuerpo le gusta esto. Solo es una cuestión de mente, de voluntad de caminar. Lo que es un poco duro es de caminar con mi mochila que tiene cosas por el frío, por la caliente, y yo nunca sé dónde voy a pasar la noche, eso tengo todas mis cosas en caso de mosquitera y cubiertas y todo lo que necesito por dormir, ¿no? Porque descansar es muy importante. Hay mucha gente, yo he sabido de gente que me ha dicho, bueno, que pues, platica, ¿no? Me encantaría dejar todo, agarrar una mochila y echarme a andar. Y eso fue lo que tú hiciste. Sí. ¿Qué le dices a la gente que está así al borde, que está a punto en ese sentimiento? Usualmente voy a decir a la gente que yo camino por todo lo que no pueden. Pero si tú tienes el sueño de caminar y que tu vida, tu actividad no te gusta, es mejor de todo llevar y de caminar. Porque cuando caminas, a la gracia de Dios, como dicen, te vas a encontrar las cosas que te corresponden y que tú sientes bien. Pero no es necesario de llevar todo. Puedes hacer un paso, ¿no? Caminar el sábado o el domingo algunos pasos y solo vivir este peregrinaje que es una vía divina. Pero eso son cosas que hay alguien personas que le gustan, pero la mayoría de la gente se van a continuar a vivir su vida y disfrutar la paz que viven y solo realizar que al final la paz depende de cada uno. Cada vez que encuentras un problema depende de tú cómo se van a pasar las cosas. Si quieres la paz al fondo de de tu corazón, también si hay un problema mayor que viene, vas a hablar y responder a la situación de una manera pacífica y el problema se va a transmutar en una situación positiva y vas a realizar que no hay problemas, ¿no? Y el problema que vivimos ahora es que la mayoría de la gente creen que necesitan de pelear para resolver el problema, pero no puedes ganar si haces eso. Solo puedes ganar si te bajas la energía agresiva y que subes la energía positiva, pacífica, con amor y con todos esos sentimientos positivos que tenemos adentro de nosotros. Y todos los problemas se bajan, ¿no? Y al final no existe nada más. Hay un dicho que dice que nada es imposible y ahora es el tiempo de demostrar que es verdad, que nada es imposible. Si tienes sueño, puedes llegar hasta al final de tu sueño. El universo entero se manifiesta porque tu sueño puede ser verdad. Y lo que vivo después de 9 años, casi 10 ahora, es una prueba que funciona por real. Y yo no soy más que un otro, yo no tengo más fuerza que un otro, yo tengo facilidades porque tengo un pasaporte suizo por cruzar las fronteras, claro, ese es un regalo de la vida, pero en verdad es posible por cada persona, de vivir su sueño y de hacer sus sueños, ¿no? Pues muchísimas gracias, Roland, por compartir este tiempo con nosotros, por visitarnos aquí en México, en tu trayecto por todo el mundo. Realmente pues es una agradable experiencia conocerte y conocer pues un poco de lo que has vivido, y ojalá lo repito, ojalá que el sentimiento de paz y de optimismo que estás propagando por el mundo se contagie cada vez más y más. Y entonces, si quieren saber un poco más de la misión de Roland y de su trayecto, pueden visitar estas direcciones que aparecen aquí. Rolando, muchas gracias. Y unas últimas palabras que quieras decir a la gente. Yo quiero la paz sobre la tierra, significa yo quiero la paz contigo, con ustedes, con toda la gente que miran esta película ahora. Yo quiero la paz con ustedes y yo puedo decir con mucha seguridad que la paz viene
y que un día vamos a disfrutar muy confortablemente la vida sobre este planeta. Gracias, Roland.